La IA va a cambiar, lo va a cambiar todo. En el mundo legal lo cambia, sin lugar a dudas. Bajo 10 años se transforma la profesión. El email lo transformó en un año. Pasamos de mandar burofaxes a mandar adjuntos. Y la gran duda es cuánto tiempo va a tardar en transformar la profesión y en qué sentido la va a transformar, si es positivo o no. Es verdad que hay mucho miedo ahora entre los abogados. La gente está expectante y están defensivos y quieren buscar el problema de la IA para decir que no funciona bien. Se sienten amenazados por la IA. Bajo mi punto de vista, la IA ya está aquí y no es una amenaza, sino que es una herramienta. Si la sabes utilizar bien, es bondadosa, y si la utilizas mal, pues es una herramienta que causa mal. A veces apuesta por mi abogado para encontrar el hueco en el mercado de la IA, porque va a venir, somos una Legal Tech y queremos ser uno de los pioneros en ser un buen operador y ofrecer a los profesionales un buen producto. Esa es la principal razón. ¿Por qué necesita un abogado la IA? Porque le va a hacer la vida mucho más fácil, le va a ahorrar el 90% del tiempo y va a ser muchísimo más productivo. Y ese tiempo que se va a ahorrar lo puede utilizar para buscar valor añadido en la prestación de servicios en su profesión. Abogados es como todo, ¿eh? Los hay muy tecnológicos, los hay muy tradicionales, que siguen trabajando muy manual, pero la curva de aprendizaje existe. Pero igual que nos hemos adaptado a manejarnos con el smartphone o a manejar un procesador de textos, la IA no es más que una herramienta que tardarás un mes, unas horas en adaptarte a ella. Y a partir de ahí, será algo que te acompañe, que va contigo y que es muy fácil de usar. Yo creo que estamos viviendo en una revolución tecnológica del conocimiento, donde las herramientas gestionan conocimiento, tecnología y nos la ofrecen al ser humano. Hace 2 siglos, la revolución industrial transformó la convivencia y la sociedad en general. Pasamos de una sociedad agrícola, ganadera, a vivir en las grandes ciudades que ofrecían mejores oportunidades laborales, sobre todo por la industrialización y la invención del vapor, de la máquina del vapor. ¿Qué ocurre ahora con la invención tecnológica y con las herramientas informáticas? Que estamos en otra revolución. La revolución industrial separó el mundo en ricos que tenían materia, materialismo, el capitalismo, y gente que no podía acceder, pobres. Eso lo provocó las grandes diferencias de la revolución industrial. Ya existían otras diferencias en los siglos anteriores. ¿Qué va a provocar la revolución tecnológica hoy y sobre todo la inteligencia artificial? Va a separar el mundo de los listos del mundo de los tontos. Porque no separa materia, separa conocimiento. Entonces, el capitalismo separa los bienes de no bienes, materia. El conocimiento, la revolución de la IA, separa el conocimiento en listos y en tontos. ¿Quién va a estar en un lado y en otro? No lo sé. Pero que va a transformar el conocimiento, la forma de aprender, la forma de comunicarnos, sin lugar a dudas. Y eso lo va a provocar, no Internet, que ya lo está provocando, lo va a acelerar la inteligencia artificial. ¿Quién estaría en ese conjunto de la gente más lista? La que sepa utilizar las herramientas de inteligencia artificial en su favor, ya sea en la fase profesional o en la fase de aprendizaje. Aquel que utilice la IA a su favor va a pertenecer a los grupos de los listos. Aquel que se quede fuera y no utilice herramientas de inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, se va a quedar en el conjunto de los tontos. Sí, es cierto que existe cierto reparo de dónde está la información confidencial de mis clientes, si la voy a compartir en la nube con una inteligencia artificial. Es lógico, la profesión nuestra requiere confidencialidad y privacidad, pero recordemos que hay un mensaje positivo. Ya utilizamos herramientas en la nube para compartir información de nuestros clientes en compañías que nos fiamos de ella. Microsoft es un ejemplo clarísimo, Amazon Web Services es otro. Lógicamente hay que usar IAs confiables, IAs que garantizan un nivel de cumplimiento óptimo. ¿De acuerdo? En nuestro caso, mi abogado cumple con las exigencias del Reglamento de Protección de Datos europeo. Y toda la información que utilizamos cumple todos los requerimientos de privacidad y legalmente establecidos en la Unión Europea. Es normal tener miedo, pero al final, ¿qué es el miedo? El miedo es la falta de confianza.
o la falta de seguridad. Eso es el miedo. Cuando la probabilidad de que eso no suceda es un miedo infundado, un miedo. Yo creo que hoy las IAs confiables, las que todos conocemos, son IAs que garantizan un nivel óptimo de seguridad, más que óptimo. Así que los profesionales del derecho no deberían de tener miedo, en principio, a usar IAs de compañías confiables y seguras. En ECIS llevamos más de 25 años asesorando a clientes, vendiendo tecnología, y hemos invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero desde el 2016 en crear nuestra propia herramienta de inteligencia artificial que se llama Mi Abogado. Mi Abogado cumple con las exigencias de privacidad exigidas por la Unión Europea. Entre otras, no compartimos información confidencial ni que contenga datos personales con ningún país no confiable, ya que anonimizamos toda la información que trata nuestra herramienta Mi Abogado. Yo lo veo dos aspectos. Mojándome, mi punto de vista al respecto es que en los próximos 5 y 10 años va a transformar 180 grados la prestación de los servicios jurídicos en todos los ámbitos, porque la IA es una máquina que va a automatizar procesos manuales, como una cadena de producción industrial. Y esto engancho con la segunda idea, que también es una opinión subjetiva mía, y es la revolución industrial de hace 2 siglos, sobre todo con la invención del vapor, el mundo cambió. La gente pasó de ser agricultora a vivir en las ciudades. Cambió el mundo, la convivencia del mundo. Y además el capitalismo hizo que había gente que tenía bienes y era rica y gente que no tenía bienes y era pobre. Eso lo produjo el cambio social. Yo digo que la IA hoy en el mundo legal va a separar el mundo de los listos del mundo de los tontos, ¿vale? Los despachos que sepan utilizar bien las herramientas de IA van a tener una cadena de producción y van a producir muchísimo más rápido sus bienes, que es el conocimiento, normalmente en un folio, en un escrito, y lo van a producir a un 80% más rápido. Por lo tanto, se va a transformar la forma de prestar servicios y además va a afectar a la mano de obra, a los profesionales, porque se va a hacer el mismo trabajo con menos profesionales, como la industrialización de una fábrica. Eso, bajo mi punto de vista, es lo que va a provocar la IA. Lógicamente es una visión futurista y el futuro dentro de 5 años, cuando veamos esta entrevista, veremos si he acertado o no. Ese es mi pronóstico a futuro. No va a sustituir en los despachos de abogados al socio, entre otras cosas porque el socio tiene unos skills que son unas habilidades que son comerciales y creativas y de relación personal y de madurez profesional con su persona de confianza, con su cliente. Tiene una relación personal de confianza. Y eso la IA no tiene ese sesgo y esa emoción. Pero el trabajo junior, el back office, para mí lo sustituye. El trabajo de la relación personal, donde es muy importante la parte emocional, los enfados, la felicidad, el miedo, eso la IA, hasta hoy, la IA no tiene emoción. Por lo tanto, te puede llamar un cliente preocupado, con miedo, que quiere velocidad, que es tu amigo, eso la IA no lo va a sustituir. Por lo tanto, el socio, yo creo que no se tiene que sentir hoy amenazado por la IA. Ahora, los profesionales entre 23 y 35 años, sin lugar a dudas, sí. Yo creo que la profesión, en gran parte, va a pasar de facturarse por tiempo y por horas a facturarse por producto final, por documento o por software. Entonces yo creo que las asesorías jurídicas van a terminar contratando más que tiempo y servicios, contratando licencias de software, un producto final. Eso va a ocurrir. No al 100%, pero sí que va a haber una transformación importante, porque las asesorías jurídicas ya no van a pagar por un informe 10.000 euros. De hecho, hace 20 años, los informes de 10.000 euros tenían 80 páginas de extensión. Hoy los informes que pide asesoría jurídica igual pagan 10.000, pero ya tienen 20 hojas de extensión. Bueno, pues dentro de 20 años los informes serán de 3 hojas y valdrán menos. Pero eso ocurre en todas las industrias, oferta y demanda. O sea, ¿cuánto valía un televisor hace 25 años de una cierta calidad? ¿Qué ocurre cuando hay mucha oferta y demanda? Que bajan los precios y sube la calidad del producto. Entonces va a ocurrir en todas las industrias. Y la industria jurídica es una industria
la de los despachos privada de oferta y demanda. Por lo tanto, la oferta y la demanda se va a ajustar de acuerdo a los avances sociales. Bueno, hay dos tecnologías que cambiaron ya. Mira, no hablemos de futuro, si hablamos de presente y pasado, la BlackBerry y los smartphones ya cambiaron la forma de trabajar de los despachos. Los despachos utilizan WhatsApp para comunicarse con sus clientes y se llaman continuamente y no llaman a una centralita. La BlackBerry, además, adjuntabas documentos. Y el iPhone o un smartphone de Samsung también adjunta documentos. Es decir, el email ha sustituido a las secretarias y a los paralegal. Y además antes se mandaban las cosas por fax y ahora se mandan como adjunto. Eso ya ha sido un cambio tremendo. Mucho más que el de máquina de escribir y un procesador de textos. Eso ya ha ocurrido en los últimos 20 años. Los abogados cogen a su cliente por el teléfono, le cogen el teléfono, comparten un WhatsApp y están viendo un documento en el taxi. Eso antes era impensable. Eso antes llamabas a una centralita, te pasaban el teléfono. Y si no estabas, te decían que tenías que contestar. Eso, o sea, date cuenta como dos instrumentos, el email y el smartphone, han cambiado la tecnología. Bajo mi punto de vista, la IA, en los próximos 10 años, va a cambiar también la forma de hacer documentos jurídicos, sin lugar a dudas. La profesión jurídica, la de los despachos de abogados, sí que hay un componente de miedo, ¿vale? ¿Por qué miedo? Yo, bajo mi punto de vista, lo tengo estudiado, los abogados defienden el artículo 1 del Estatuto de la Abogacía dice que la misión de un abogado es defender a su cliente, cumpliendo las leyes y el código de deontología. Te voy a poner el ejemplo del médico. El médico también protege y defiende la enfermedad o el problema de salud que tenga su paciente. En las dos profesiones, que los dos tienen mucho miedo, no tienen en cuenta lo que está ocurriendo fuera, la amenaza, lo que ocurre ahí fuera. Ya los ministerios de defensa anticipan los problemas, la amenaza. Los abogados es como un ministerio de defensa que solo mira lo que ocurre dentro de las fronteras y no utiliza inteligencia competitiva para pensar qué está ocurriendo fuera. Por eso tienen tantos miedos, porque están esperando detrás de sus muros a que les ataquen. Y todo es una amenaza, porque no quieren ver más allá del muro, ¿vale? Cuando te orientas a riesgos y estudias otra materia, te das cuenta, que ya lo hace el ejército americano, que el espionaje es ver más allá de lo que anticiparte a lo que viene. Por lo tanto, pasas de defenderte a anticipar la amenaza. Entonces ya el miedo se supera, porque la información es poder. ¿Qué está ocurriendo? A nosotros nos está ocurriendo. Con nuestra herramienta Mi Abogado, son todo preguntas de miedo. Esto cumple la ley, esto no, le hacen preguntas para ver si falla, claro, se sientan amenazados, pero no saben por qué, ¿vale? No entienden la tecnología, no se han anticipado en ella, leen lo que se publica, pero eso es no conocer la tecnología. Entonces, yo sí detecto que un gran porcentaje de abogados tienen mucho miedo, pero lo más sorprendente es que un mes después de enseñar la herramienta, el misma persona que te reúnes 3 veces con él, ya tiene interiorizado que la herramienta le hace el documento. Es una cosa asombrosa. Esto es como el televisor o como un smartphone y se lo das a una persona mayor. El primer día, déjate de esto, al nieto, y le ves al mes siguiente cogiendo el móvil y sabiendo whatsappear. Entonces está ocurriendo eso. Ese es el poder transformador que tiene esta tecnología. Pero miedo hoy, en la entrada al principio, sin lugar a dudas, sí hay miedo. Bueno, primero en España, en la mayoría de los países avanzados, el Estatuto de la Abogacía no permite y no hace legal que una herramienta sustituya a un profesional. La profesión jurídica es asesoramiento y defensa de tu cliente, dado por una persona. Por lo tanto, las máquinas no pueden prestar servicios jurídicos por ley, en la mayoría de los países. En España, segurísimo, lo dice el Estatuto de la Abogacía. Segundo, el dilema de hasta dónde es responsable la herramienta o el profesional. Voy a poner 2 ejemplos, la aviación y la automoción. Un Tesla, hoy siendo un asistente a la conducción en Europa, no sustituye al conductor. El conductor es responsable hasta que no sea autónomo el tal. Entonces, la IA ocurre lo mismo. En la IA es un asistente que te ayuda mucho, pero no te va a sustituir. Hoy no te puede sustituir. Te ayuda muchísimo, como un asistente a la conducción, pero el control lo tienes tú, aterrizándolo. Igual que en la aviación, el comandante mete las indicaciones del vuelo y si las mete mal, el avión puede tener un problema. Él es responsable de decirle a sus asistentes tecnológicos lo que tiene que hacer. En un coche igual. ¿Qué ocurre en la IA? Por lo menos en la nuestra,
que hay que saberle preguntar. Por lo tanto, tú diriges a la IA. Si tú a la IA le dices, hazme un informe del derecho del espacio, te hace un informe del derecho del espacio. Pero si le dices, hazme un informe del derecho del ciberespacio y confundes el término, te contesta otra cosa. Por lo tanto, en cómo hacer la pregunta, él te contesta. ¿Quién tiene el control? El que pregunta. Aparte que después, el sentido común te dice que hay que revisar eso, porque por estatuto de la abogacía, tú eres el prestador del servicio. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? Pues como en la automoción, el conductor, porque hoy el Tesla tiene un nivel de conducción no totalmente autónomo, por lo menos en Europa. Hoy las IAs legales que hay no son totalmente autónomas. Están dirigidas por un ser humano, entre otras cosas porque en el PRON tú le preguntas una cosa escrita o hablada. Entonces, bajo mi punto de vista, la responsabilidad, ya llegaremos a un juicio, yo creo que sigue recayendo por ley y por actividad en el propio profesional. Yo creo que la formación académica europea tira mucho de la memorización. Yo llevo criticándolo muchos años. Incluso el acceso a algunas profesiones como notarías, abogados del Estado, se cantan el examen en memoria, ¿vale? Y después la memoria sabemos todos que se borra al cabo del tiempo. Es verdad que ese esfuerzo, esa disciplina, esa forma de razonar te ayuda, es un skill. Pero ya con la IA no se va a memorizar ni a perder tanto tiempo en cantar un tema, sino que lo vas a hacer con la ayuda de la IA. Por lo tanto, vas a aprender de una forma mucho más pragmática y práctica. Y el tiempo que pierdas en memorizar lo vas a utilizar para tener otras habilidades. Por ejemplo, aprender inglés, aprender a hablar en público, a saber gestionar emociones y a saber hacer una presentación en PowerPoint. Por ejemplo, horas lectivas que en mi época eso no se aprendía. Era todo memorización. O sea, aprendías como si fueras a hacer una oposición. Bajo mi punto de vista ahora mismo, hasta esa forma de estudiar de oposición, con la tecnología que está a nuestro servicio, no va a funcionar. Pero eso también ocurrió en matemáticas. Ya tienen calculadoras, ya no hace falta calcular. Un matemático no es una persona que calcula, ya lo hace la calculadora. Entonces, yo creo que la forma de trabajar va a cambiar y de estudiar va a cambiar muchísimo.